Hoy voy a leer el capítulo 44, Fuerzas de la Naturaleza. Ahí vamos. Soy tonto, dijo Jamie. Hablaba con aire triste mientras observaba a Fergus y a Marsali conversando junto a la barandilla del otro lado del barco. ¿Por qué lo dices?, pregunté, aunque tenía una idea bastante aproximada. El hecho de que las 4 personas casadas del barco vivieran en reticente celibato había dado pie a un ambiente de reprimida burla entre los miembros de la tripulación, cuya abstinencia era involuntaria. «He pasado 20 años muriéndome por tenerte en mi cama», dijo, confirmando mis suposiciones. «Y al mes de tu retorno dispongo las cosas de tal forma que no puedo besarte sin tener que esconderme detrás de una escotilla. Además, cada vez que me vuelvo, sorprendo a ese cretino de Fergus mirándome con rencor. No puedo culpar a nadie, salvo a mi propia estupidez. ¿En qué estaba pensando cuando tomé esta decisión?», inquirió. «Bueno, lo cierto es que Marsali solo tiene 15 años», dije. «Supongo que tratabas de comportarte como a un padrastro». «Así es», me miró con una sonrisa de reproche, «y mi recompensa por tan abnegada actitud es que no puedo tocar a mi propia esposa». «Oh, claro que puedes tocarme». Le cogí una mano para acariciársela suavemente con el pulgar. «Entonces da rienda suelta a nuestra pasión». Durante aquellos días habíamos protagonizado fallidos, todos frustrados por la inoportuna aparición de alguien miembro de la tripulación o la absoluta falta de idoneidad de todos los rincones del Artemis, que no estaban lo bastante escondidos como para darnos la privacidad necesaria. Una de esas incursiones nocturnas, en popa, había cesado de sopetón cuando una enorme rata saltó sobre el hombro desnudo de Jamie, cosa que me puso histérica y atajó cualquier deseo que Jamie pudiera tener de acabar lo que había empezado. Miró nuestras manos entrelazadas, donde mi pulgar seguía haciéndole el amor en secreto a su palma, y se volvió hacia mí entornando los ojos, pero me dejó continuar. Me estrechó la mano con suavidad y noté el delicado contacto de su pulgar sobre el latido de mi pulso. La verdad era que no nos podíamos quitar las manos de encima, igual que les ocurriría a Fergus y a Marsali, muy a pesar de saber que esa actitud solo nos provocaría más frustración. En mi defensa he de decir que mis intenciones eran buenas, musitó con aire melancólico mientras me sonreía. «Bueno, ya sabes lo que se dice de las buenas intenciones». «¿Qué?». Me estaba acariciando la muñeca con suavidad, provocándome un revoloteo de mariposas en la boca del estómago. Pensé que debía ser cierto lo que había dicho el señor Willoughby cuando afirmó que a veces se sentían cosas en una parte del cuerpo, que de ellas está empedrado el infierno. Le estreché la mano y traté de apartar la mía, pero no me lo... Tenía los ojos clavados en Fergus, que estaba acariciando a Marsali con una pluma de albatros. La había cogido del brazo y le hacía cosquillas debajo de la barbilla mientras ella intentaba escapar. Yo quería que la muchacha pudiera pensar lo que iba a hacer antes de que fuera demasiado tarde. Y el resultado final de mi intervención ha sido que me paso despierto medianoche intentando no pensar en ti y oyendo los sonidos de la lujuria de Fergus al otro lado del camarote, además de soportar las sonrisas de la tripulación cuando me ven pasar. Le lanzó una mirada envenenada a Maitland, que justo pasaba por allí. El imberbe grumete pareció sobresaltarse y se alejó con cautela, mirando nervioso por encima del hombro. «¿Cómo suena la lujuria?», pregunté fascinada. Jamie pareció algo azorado. «Oh, bueno, es solo...». Hizo una breve pausa y se frotó el puente de la nariz, que se le estaba empezando a poner roja a causa de las caricias de la intensa brisa del mar. ¿Tienes idea de lo que hacen los hombres en la cárcel, Sassenach, al estar tanto tiempo sin mujeres?
Puedo imaginarlo, dije pensando que quizás no quisiera escucharlo. Todavía no me había hablado nunca del tiempo que pasó en Ellesmere. Supongo que sí, reconoció, y seguramente aciertas. Hay 3 posibilidades: utilizarse unos a otros, enloquecer o arreglárselo solos, ¿comprendes? Se volvió hacia el mar y agachó la cabeza para mirarme con una sonrisa apenas visible. ¿Crees que estoy loco, Sassenach? Por lo general no, respondí sinceramente volviéndome a su lado. Jamie se rió y meneó la cabeza con tristeza. No fui capaz, aunque de vez en cuando me habría gustado enloquecer, confesó pensativo. Parecía mucho más fácil que pasarse el día pensando en lo que haría a continuación, pero no me salía de forma natural. Tampoco recurría a la sodomía, añadió con una mueca irónica. Ya me lo imagino. La desesperación y la necesidad podían llevar a eso a algunos hombres que en condiciones normales se habrían horrorizado ante la idea de utilizar a otro. A Jamie nunca. Conociendo sus experiencias en manos de Jack el Negro, era más probable que se volviera loco antes de recurrir a tales actos. Se encogió un poco de hombros y guardó silencio con la vista clavada en el mar. Luego se miró las manos abiertas y agarradas a la barandilla. Me enfrenté con ellos, con los soldados que me apresaron. Le había prometido a Jenny que no lo haría porque tenía miedo de que me hicieran daño, pero cuando llegó el momento no pude evitarlo. Se volvió a encoger de hombros y abrió y cerró la mano derecha muy despacio. Era la mano lisiada, que se extendía a lo largo de las 2 primeras articulaciones, y la segunda articulación del dedo anular la tenía rígida, cosa que hacía que el dedo le sobresaliera de una forma extraña, agarraba el puño. Fue entonces cuando me rompí otra vez este dedo, contra la mandíbula de uno de los dragones, dijo con tristeza balanceando un poco el dedo. Esa fue la 3ª vez, la segunda fue en Culloden. No me importó mucho, pero luego me encadenaron y eso sí que me molestó. Ya me imagino. Era duro, no me costaba, pero me resultaba sorprendentemente doloroso imaginar su ágil y poderoso cuerpo sometido a la tiranía del metal. En la cárcel no hay ninguna intimidad, dijo. Creo que eso me molestaba más que los grilletes, día y noche, siempre a la vista de alguien, sin otra manera de proteger tus pensamientos. En cuanto a lo otro, se sujetó el pelo detrás de la oreja. Bueno, uno espera que se apague la luz, pues la única intimidad está en la negrura. Las celdas no eran muy grandes y por las noches los hombres se apiñaban entre ellos para entrar en calor. Y sin más recato que la penumbra, ni otra privacidad que el silencio, era imposible no oír la manera que cada cual tenía de aliviar sus necesidades. Pasé más de un año con grilletes, Sassenach, dijo. Levantó los brazos, los separó medio metro y cortó de golpe el movimiento como si hubiese llegado a algún tope invisible. Solo podía hacer esto, dijo mirándome fijamente sus manos inmóviles. Era imposible mover las manos sin que las cadenas hicieran ruido. Atrapado entre la vergüenza y la necesidad, aguardaba en la oscuridad inspirando el hedor que desprendían los hombres que lo rodeaban y escuchando el murmullo de la respiración de sus compañeros, hasta que los sigilosos sonidos cercanos le daban a entender que el revelador tintineo de sus cadenas sería ignorado. «Hay algo que conozco muy bien, Sassenach», concluyó en voz baja, echando un vistazo a Fergus. «Es el ruido del hombre que hace el amor con una mujer ausente». Se encogió de hombros y movió repentinamente las manos extendiéndolas sobre la barandilla como para agitar sus cadenas invisibles. Luego me miró con media sonrisa en los labios. Bajo su humor burlón vi acechar los oscuros recuerdos en el fondo de sus ojos.
También vi una terrible necesidad, un deseo tan fuerte que no había sucumbido a la soledad, la degradación y la distancia. Nos quedamos allí plantados mirándonos en silencio e ignorando a los marineros que pasaban por la cubierta. Él sabía esconder esos pensamientos mejor que cualquier hombre, pero no me los escondía a mí. Su apetito salía de la médula de los huesos, y los míos parecieron disolverse. Su mano estaba a 2 centímetros de la mía, larga y potente. Si lo toco, pensé, me poseerá aquí mismo sobre la cubierta. Como si me hubiese oído, me cogió de pronto la mano y me apretó el muslo. ¿Cuántas veces nos hemos acostado desde que volviste?, susurró. 1 o 2 en el burdel, 3 veces en el Brezo, luego en Lallybroch y después en París. Sus dedos tamborilearon sobre mi muñeca al ritmo de mi pulso. Cada una de esas veces me levanté del lecho con el mismo apetito con el que yací. Solo necesito oler tu pelo rozándome la cara para excitarme, o sentir el contacto de tu muslo junto al mío cuando nos sentamos a comer, y verte en la cubierta con el viento pegándote el vestido al cuerpo. Me miró y percibí un movimiento en la comisura de sus labios. Podía ver cómo le latía el pulso en el cuello y tenía la piel sonrojada por la caricia del viento y el deseo. A veces, Sassenach, a cambio de un penique sería capaz de poseerte bajo el palo mayor, con las faldas subidas hasta la cintura, y al diablo con esa maldita tripulación. Mis dedos se sobresaltaron sobre la palma de su mano y nos apretamos la mano mientras contestaba con una amable inclinación de cabeza al saludo del artillero que pasó junto a nosotros de camino a los camarotes. Bajo mis pies sonó la campanilla que nos llamaba a la mesa del capitán. Una dulce vibración metálica que resonó por la planta de mis pies y me fundió el tuétano de los huesos. Inmediatamente Fergus y Marsali abandonaron sus juegos para bajar y la tripulación inició los preparativos habituales para el cambio de guardia. Nosotros seguíamos de pie junto a la barandilla mirándonos a los ojos. El capitán le envía sus saludos, señor Fraser, y pregunta si piensa comer con él. Era Maitland, el grumete, que cumplía con su recado manteniendo una prudente distancia. Jamie inspiró hondo y apartó los ojos de mí. «Bajaremos de inmediato», dijo, y después de acomodarse la chaqueta sobre los hombros me ofreció el brazo. «¿Vamos a cenar?» Un momento. Encontré en mi bolsillo lo que llevaba rato buscando. Lo saqué y se lo puse en la mano. Se quedó mirando la imagen del rey Jorge III. «Esto es a cuenta», expliqué. «Bajemos a comer». Al día siguiente volvimos a pasarlo en cubierta. El aire continuaba helado, pero era preferible el frío al ambiente viciado de los camarotes. Dimos nuestro paseo habitual en torno a la cubierta, aunque Jamie se detuvo para apoyarse en la barandilla mientras me contaba una anécdota sobre la imprenta. A poca distancia estaba el señor Willoughby, cruzado de piernas bajo la protección del palo mayor. Tenía un pequeño recipiente de tinta negra junto a la punta de la zapatilla y una gran hoja de papel blanco ante sí. La punta del pincel tocaba la página con la levedad de una mariposa, dejando tras de sí rasgos asombrosamente fuertes. Ante mis ojos fascinados, volvió a comenzar en lo alto de la página, descendiendo a toda prisa. Ver la seguridad con que realizaba los trazos era como contemplar a un bailarín o a un maestro de esgrima. Un marinero pasó peligrosamente cerca y estuvo a punto de plantar su enorme pie en la nívea blancura del papel. Poco después, otro hombre hizo lo mismo, aunque sobraba espacio para pasar. El primero, al regresar,
puso tan poco cuidado que dio una patada al pequeño tintero. —¡Vaya! —exclamó el marinero enfadado, mirando con rabia la mancha de tinta sobre la inmaculada cubierta. —¡Maldito bárbaro! ¡Mira lo que ha hecho! El segundo marinero, que regresaba de su encargo, se detuvo con interés. —¿Y esa mancha en nuestra cubierta limpia? Al capitán Reines no le gustará —anunció, saludando burlonamente al señor Willoughby. —Harás bien en limpiar eso con la lengua, enano, antes de que venga. —Eso, límpialo con la lengua, de inmediato. El primer hombre se acercó un paso a la silueta sentada. Su sombra cayó sobre la página como un borrón. El señor Willoughby apretó los labios, pero no levantó la vista. Concluyó de escribir en la segunda columna, recogió el tintero y hundió la pluma en sus profundidades sin apartar los ojos de la página. Empezó a escribir en una tercera columna moviendo la mano con determinación. «He dicho que», comenzó el primer marinero en voz alta, pero se interrumpió sorprendido al ver un gran pañuelo blanco que caía sobre la mancha de tinta. «Perdonad, caballeros», dijo Jamie, «al parecer se me ha caído algo». Con una cordial inclinación de cabeza, dedicada a la tripulación, se agachó para recoger el pañuelo, dejando un leve borrón en la cubierta. Los marineros intercambiaron una mirada dubitativa. Uno de ellos, al ver el brillo de las pupilas azules sobre la blanca sonrisa, palideció a ojos vistas. Se dio media vuelta a toda prisa tirando del brazo de su compañero. «No es nada, señor», murmuró. «Vamos, Joe, que nos necesitan en popa». Sin mirar a los hombres que se alejaban, ni al señor Willoughby, Jamie vino directo a mí, guardando el pañuelo en la manga. «Un día muy agradable, ¿verdad, Sassenach?» Echó la cabeza para atrás para aspirar profundamente. «Un aire refrescante, ¿no es cierto?» «Supongo que para unos más que para otros», le contesté, divertida. El aire en aquel punto en particular de la cubierta olía a los metales que teníamos a nuestros pies. «Has hecho bien», dije mientras se apoyaba en la barandilla. «¿Puedo ofrecer mi camarote al señor Willoughby para que escriba?» Jamie resopló. «No. Ya le he ofrecido el mío o la mesa del comedor cuando está desocupada. Pero prefiere estar aquí, es muy testarudo». «Supongo que hay más luz», comenté dubitativa observando la pequeña silueta encorvada contra el mástil. Mientras lo miraba, una racha de aire levantó la esquina de la hoja. El señor Willoughby la sujetó enseguida con una mano mientras seguía dibujando sus cortos y firmes trazos con la otra. «Aunque no parece muy cómodo». En efecto, Jamie se peinó con los dedos exasperado. «Lo hace adrede, para molestar a la tripulación». «Bueno, si eso es lo que busca, sin duda lo consigue», comenté. «Pero, ¿para qué?» «Es complicado. Supongo que es el primer chino que conoces». «No, pero sospecho que los de mi época son diferentes», dije con sequedad. «No suelen llevar coleta ni pijama de seda, ni se preocupan por los pies de las mujeres, y si lo hacen, nunca me lo han comentado», añadí para ser justa. Jamie se rió y se acercó hasta que su mano rozó la mía en la barandilla. «Bueno, tiene que ver con los pies. Al menos así empezó. Josie, una de las chicas de Madame Jean, se lo contó a Gordon, y claro, él se lo ha contado a todo el mundo». «¿Qué diablos pasa con los pies?», inquirí con curiosidad. «¿Qué hace con ellos?» Jamie tosió, algo ruborizado. «Bueno, es un poco... No puedes decirme nada que me espante», le aseguré. «He visto unas cuantas cosas en esta vida, como sabes, y muchas de ellas contigo». «Supongo que sí», sonrió. «No se trata de lo que hace, pero... bueno. El caso es que en la China a las damas de alta cuna le vendan los pies». «Sí, he oído hablar de ello», dije sin comprender a qué venía. «Supongo que de ese modo los pies son pequeños y, por tanto, elegantes».
Jamie volvió a resoplar. Elegantes. ¿Sabes cómo se hace? Y procedió a describírmelo. Cogen a una niña pequeña, no puede tener más de 10 años, y le doblan los dedos de los pies hasta que le tocan el talón, y entonces se lo vendan para que se quede así. ¡Au! Exclamé sin querer. Exacto, contestó él secamente. Su niñera le va cambiando los vendajes de vez en cuando para limpiarles los pies, pero se los vuelve a poner enseguida. Después de un tiempo sus pequeños dedos se pudren y se caen, y cuando crece la muchacha solo tiene al final de las piernas unos muñones compuestos de huesos arrugados y piel, tan pequeños como mi puño. Golpeó el puño contra la barandilla de madera para ilustrar sus palabras. Pero entonces la consideran una belleza, concluyó. Elegante, como dices tú. ¡Qué repugnante!, protesté. ¿Pero qué relación tiene eso con...? Eché un vistazo al señor Willoughby, que no parecía escucharnos. El viento soplaba desde su dirección y se llevaba nuestras palabras al mar. Digamos que este es el pie de la niña, Sassenach, explicó estirando la mano derecha hacia adelante. Se curvan los dedos hacia abajo hasta llegar a tocar el talón. ¿Qué queda en el medio? Flexionó los dedos del puño a modo ilustrativo. ¿Qué? Pregunté extrañada. Jamie extendió el dedo medio de la mano izquierda y lo hundió en el centro del puño con un inconfundible gesto. Un agujero, dijo sin más. ¡No puede ser! ¿Se hace por eso? Él arrugó la frente. No es broma, Sassenach, señaló delicadamente el señor Willoughby con la cabeza. Él asegura que para el hombre es una sensación extraordinaria. Pero pequeña bestia pervertida. Jamie se echó a reír ante mi indignación. Bueno, eso es lo que opina la tripulación. Claro que con las mujeres europeas el efecto no puede ser el mismo, pero supongo que lo intenta de vez en cuando. Empezaba a comprender la hostilidad general que despertaba el pequeño chino. Mi breve trato con la tripulación del Artemis me había demostrado que los marineros en general tendían a ser personas galantes, con un fuerte aspecto romántico en lo que concierne a las mujeres, sin duda porque pasaban buena parte del año sin compañía femenina. Musité echando una mirada suspicaz al chino. Bueno, eso explica la hostilidad de los hombres, pero ¿y la suya? Eso es más complejo. Jamie esbozó una sonrisa irónica. Para el señor Chi Tianzhou, del Imperio Celeste, los bárbaros somos nosotros. ¿De veras? Miré a Brody Cooper, que bajaba de los flechastes que pendían sobre nuestras cabezas. Desde donde yo estaba solo se veían las sucias y callosas plantas de sus pies, y pensé que ambas partes tenían su cuota de razón. ¿Tú también? Oh, sí. Soy un sucio y maloliente Wao Fe, es decir, un demonio extranjero. Huelo como una comadreja. Creo que eso es lo que significa Huan Shulang. Y tengo cara de gárgola, concluyó con alegría. ¿Todo eso te dijo? Parecía una extraña forma de recompensar a alguien que le había salvado la vida. Jamie me miró arqueando una ceja. ¿No has notado que los hombres menudos son capaces de decir cualquier cosa cuando el alcohol los domina? Creo que el coñac es su tamaño. Entonces se creen grandes y se comportan como gigantes. Miró al señor Willoughby, que seguía escribiendo. Cuando está sobrio es un poco más circunspecto, pero eso no cambia su manera de pensar. Le saca de quicio saber que si no fuera por mí, alguien lo mataría de un golpe o lo arrojaría al mar cualquier noche. Jamie hablaba como si tal cosa, pero no me pasaron desapercibidas las miradas que lanzaba a los marineros que pasaban por nuestro lado. Y yo me quedaba tanto rato conversando conmigo junto a la barandilla. Si alguien había puesto en duda que el señor Willoughby gozaba de la protección de Jamie, ya se habría dado cuenta de su error. Así que le salvaste la vida, le diste trabajo y lo proteges. Y a cambio él te insulta y te tiene por un bárbaro ignorante, comenté. ¡Qué encanto!
Sí, bueno. El viento había cambiado un poco de dirección y le había soltado un mechón de pelo a Jamie que le paseaba por la cara. Se lo puso detrás de la oreja y se acercó más a mí, hasta casi apoyar su hombro en el mío. Que diga lo que quiera. En realidad, soy el único que lo comprende. ¿De veras? Puse una mano sobre la que Jamie tenía apoyada la barandilla. Bueno, quizás no acabe de comprenderlo, admitió bajando la vista hasta clavar los ojos en la cubierta que se extendía a sus pies. Pero recuerdo lo que significa tener solo tu orgullo y un amigo, dijo con suavidad. Al recordar lo que me había dicho Innes, me pregunté si el manco habría sido su amigo en otros tiempos. Yo sabía muy bien lo que significaba eso. Joe Abernathy había tenido la misma importancia para mí. Sí, yo tenía un amigo en el hospital, empecé. Pero me interrumpieron unos gritos provenientes de la cocina. ¡Por todos los infiernos, maldito come mierda, cabeza de cerdo! Miré hacia abajo sorprendida y entonces me di cuenta, al oír los sofocados juramentos irlandeses procedentes del piso inferior, de que estábamos justo encima de la cocina. Los gritos eran lo bastante altos como para atraer la atención de todo el pasaje, y un pequeño grupo de marineros se acercó a nosotros para observar fascinados cómo el cocinero asomaba el pañuelo negro de su cabeza por la escotilla y fulminaba con la mirada a todos los presentes. ¡Inútiles!, gritó el irlandés. ¿Qué estáis mirando? ¡Que dos de vosotros arrojen esta porquería por la borda! ¿Acaso esperáis que me pase todo el día subiendo escaleras con una sola pierna? La cabeza desapareció de golpe. Picard se encogió de hombros con amabilidad y le hizo señas a uno de los marineros jóvenes para que lo acompañara abajo. Poco después se oyó un estruendo de voces y un golpe de algún objeto contundente, y un olor espantoso asaltó mis narinas. ¡Cielo santo! Me saqué un pañuelo del bolsillo y me lo llevé a la nariz. No era el primer hedor que me había sorprendido a bordo, y siempre llevaba un pañuelo empapado en aceite de gauteria por si acaso. ¿Qué es eso? Pero ¿cómo huele? Yo diría que es caballo muerto. Un caballo muy viejo, además, y ya llevaba bastante tiempo muerto. La larga nariz de Jamie parecía un poco irritada alrededor de las aletas, y a nuestro alrededor los marineros tenían arcadas. Se tapaban la nariz y comentaban lo desagradable que era el hedor. Maitland y Grossman subían con un gran tonel a cubierta, apartando la cara de su carga, pero sin poder evitar ponerse verdes de todos modos. Se había abierto la tapa y vi una masa amarillenta que brillaba al sol. Me dio la sensación de que se movía. Eran gusanos, miles. ¡Puaj! No pude evitar exclamar. Los dos marineros no dijeron nada. Ambos apretaban los labios con fuerza, pero tenían aspectos de estar de acuerdo conmigo. Juntos consiguieron tirar el tonel al mar. La tripulación, que no tenía nada más que hacer, se reunió en cubierta para ver cómo el tonel se alejaba flotando en la estela del barco y para entretenerse escuchando las blasfemas opiniones de Murphy acerca del hombre que se lo había vendido. En aquel momento apareció Manzetti, un pequeño marino italiano cargando su mosquete. «¡Tiburones!», explicó con un centelleo en los dientes, asomando por debajo del bigote al ver cómo lo miraba. «Son muy ricos». «Ya lo creo», afirmó Sturgis. Yo ya sabía que había tiburones. Maitland me había señalado dos oscuras y flexibles siluetas que aguardaban entre las sombras del casco la noche anterior, siguiendo el ritmo del barco sin más esfuerzo aparente que la continua oscilación de sus colas. «¡Allí!», gritaron varios de los hombres cuando el tonel se sacudió en el agua. Se hizo una pausa y Manzetti apuntó con cuidado cerca del tonel. Se volvió a sacudir como si algo lo hubiera golpeado con violencia. Al poco, ocurrió de nuevo. El agua turbia tenía un color gris, pero divisé algo que se movía bajo la superficie y el tonel se agitó. Entonces el afilado contorno de una aleta cruzó la superficie del agua y asomó un lomo gris.
A mi lado, el mosquete disparó con un pequeño rugido, dejando una nube de pólvora y un grito general. Cuando los ojos dejaron de llorar, me distinguí una mancha parda que se esparcía en torno del tonel. —¿Le ha dado al tiburón o a la carne de caballo? —le pregunté a Jamie en voz baja. —Al tonel —dijo sonriendo—, pero ha sido un buen disparo. Se oyeron varios disparos más mientras el tonel se agitaba con fuerza debido a los golpes de los frenéticos tiburones. Del tonel salían volando pequeños pedazos blancos y marrones y enseguida se dibujó un enorme círculo de grasa, sangre podrida y desperdicios. Entonces, y como por arte de magia, empezaron a aparecer las aves marinas que se sumergían por turnos en busca de pequeños bocados. —No sirve —dijo Mancetti, bajó el mosquete y se secó la cara con la mano—. Demasiado lejos. Estaba sudando y tenía toda la cara llena de pólvora. Al frotarse se dejó una franja blanca en los ojos. Parecía una máscara de mapache. —Me gustaría comer un buen trozo de tiburón —dijo a poca distancia la voz del capitán. Cuando me volví lo vi observando la escena por encima de la barandilla. —Podríamos bajar un bote, señor Picard. El contramaestre dio una orden a gritos y el Artemis detuvo su marcha y dio media vuelta para acercarse a los restos flotantes del tonel. Lanzaron una chalupa en la que iban el italiano con su mosquete y 3 hombres más, equipados con garfios y sogas. Cuando llegaron, el tonel se había convertido en trozos de madera, pero seguía habiendo mucha actividad. El agua se agitaba con el ajetreo de los tiburones, y por encima una bulliciosa nube de aves marinas. De pronto un hocico afilado emergió para apoderarse de un pájaro y desaparecer bajo el agua, todo en un abrir y cerrar de ojos. —¿Lo has visto? —pregunté asombrada. Ya sabía que los tiburones tenían un buen montón de dientes, pero aquella demostración práctica era mucho más impactante que cualquier fotografía del National Geographic. —Por mi abuela, qué dientes —confirmó Jamie impresionado. —Ya lo creo —dijo una voz afable junto a nosotros. Volví la cabeza y vi que Murphy sonreía con salvaje gozo junto a mi codo. —De poco le servirán cuando le metan una bala en esa maldita cabezota. Gigi gritó: —Tráeme uno de esos malnacidos y tendrás una botella de coñac esperándote. —¿Señor Murphy? —preguntó Jamie en tono cortés—, ¿o es puro interés profesional? —Ambas cosas, señor Fraser, ambas cosas —contestó el cocinero observando la casa con feroz atención. Golpeó la borda con la pata de madera produciendo un ruido vacío. —Ellos ya me han probado —dijo con lúgubre entusiasmo—, pero yo ya me he comido unos cuantos. El bote apenas se divisaba entre el aleteo de los pájaros. Los alaridos de las aves impedían oír nada que no fueran los gritos del señor Murphy. —Bistec de tiburón con mostaza —aullaba con los ojos entornados en pleno éxtasis vengativo—, hígado en picadillo, haré sopa con las aletas y gelatinas con los ojos remojados en jerez. ¡Malditos cabrones! Seti, arrodillado en la proa, apuntó con su mosquete y dejó escapar una nube de humo negro. Fue entonces cuando vi al señor Willoughby. Nadie lo había visto saltar por la borda, pues todos teníamos los ojos puestos en la cacería. Pero allí estaba, a poca distancia del alboroto que rodeaba el bote, con la cabeza afeitada reluciendo en el agua como un flotador, y forcejeando con un ave enorme que agitaba el agua con las alas como si fuera una batidora. Alertado por mi grito, Jamie olvidó la caza y lo miró con los ojos desorbitados. Antes de que yo pudiera moverme o decir nada, subió a la barandilla. Mi grito de espanto coincidió con un rugido de sorpresa de Murphy. Jamie había caído limpiamente junto al chino. Hubo gritos y exclamaciones en cubierta y un chillido agudo de Marsali cuando todo el mundo descubrió lo que estaba pasando. La cabeza roja de Jamie emergió junto a la del señor Willoughby. Un segundo después, su brazo ceñía el cuello del chino. El señor Willoughby no soltaba el ave. No sabía si Jamie quería rescatarlo o estrangularlo.
hasta que lo vi impulsarse con enérgicas patadas, arrastrando hacia el barco la masa forcejeante de ave y hombre. Gritos de triunfo en el bote y un círculo rojo intenso que se extendía en el agua. Tras tremendas convulsiones engancharon un tiburón y lo subieron a la pequeña embarcación por la cola. Fue el caos. Los hombres de la chalupa habían visto lo que pasaba a poca distancia. Se arrojaron cuerdas por ambos lados. Los tripulantes corrían de popa a proa. Nerviosos, sin decidirse entre ayudar en el rescate o en la captura del tiburón, por fin Jamie y su carga fueron izados por estribor y arrojados a la cubierta mientras el tiburón capturado subía por babor, dando débiles coletazos y cortes en el cuerpo que le habían dado sus hambrientos compañeros. Perdón, no sé qué me pasa. ¿Se ve bien, chicas? Me parece que se cortó. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Se arrojaron cuerdas por ambos lados. Los tripulantes corrían de popa a proa, nerviosos, sin decidirse entre ayudar en el rescate o en la captura del tiburón. Por fin, Jamie y su carga fueron izados por estribor y arrojados a la cubierta, mientras el tiburón capturado subía por babor, dando débiles coletazos y con varios mordiscos en el cuerpo que le habían dado sus hambrientos compañeros. «¡Dios bendito!», jadeó Jamie con el pecho hinchado. Estaba tumbado sobre la cubierta, boqueando como un pez. «¿Estás bien?». Me arrodillé junto a él para secarle la cara con la falda. Esbozó una sonrisa de medio lado y asintió sin dejar de «Dios», repitió incorporándose. Negó con la cabeza y estornudó. Temía que me devoraran. Esos idiotas del bote remaban hacia nosotros con todos los tiburones detrás, nadando bajo el agua y mordiendo al que habían capturado. Se masajeó suavemente las pantorrillas. Tal vez sea demasiado sensible esa Senaj, pero siempre me ha aterrorizado la idea de perder una pierna. Me parece incluso peor que perder la vida. Preferiría que conservaras las dos cosas, dije con sequedad. Jamie empezó a temblar. Me quité el chal para ponérselo en los hombros y busqué al señor Willoughby con la vista. El pequeño chino seguía aferrado a su presa, un joven pelícano casi tan grande como él. No prestó la menor atención a Jamie ni a los insultos que le dirigía. Se dio media vuelta y se fue, goteando agua y protegido del castigo físico por el pico de su cautivo que ahuyentaba a todo el mundo. Un desagradable chasquido y un grito triunfal procedente del otro lado de la cubierta anunciaron el fin del feroz enemigo a manos del hacha del señor Murphy. Los marineros se reunieron alrededor del cadáver, cuchillos en mano, para cortar trozos de piel. Después de unos cuantos entusiastas cortes más, el señor Murphy pasó junto a nosotros con una enorme sonrisa en la cara, un buen trozo de cola bajo el brazo, el enorme hígado amarillo metido en una red colgado de una mano y el hacha llena de sangre sobre el hombro. «No se ha ahogado, ¿verdad?», dijo agitando el pelo mojado de Jamie con la mano que tenía libre. «No comprendo por qué se preocupa tanto por ese desgraciado, pero ha sido muy valiente. Le haré un buen caldo con la cola para que entre en calor», prometió, y se marchó planificando los menús en voz alta. «¿Qué pretendía?». Me extrañé, el señor Willoughby me refiero. Jamie sacudió la cabeza, sonándose la nariz con los faldones de la camisa. «¿Y yo qué sé? Supongo que su intención era atrapar a ese pájaro, pero ignoro por qué. ¿Quizá para comer?». Murphy, al escucharlo, se volvió desde la escalerilla con el ceño fruncido. «Los pelícanos no son comestibles», aseguró meneando la cabeza con desaprobación. «Saben a pescado, los cocines como los cocines. No sé qué estaba haciendo por aquí, son aves costeras. Probablemente lo arrostró algún vendaval. Son bastante torpes los condenados».
Su calva cabeza desapareció en su reino murmurando con felicidad algo que tenía que ver con el perejil seco y la canela. Jamie se levantó entre risas. Bueno, tal vez solo quiere las plumas para escribir. Acompáñame a Sassenach. Puede secarme la espalda. Lo había dicho en broma, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se quedó estupefacto. Miró a toda prisa hacia el babor, donde la tripulación bromeaba y se empujaba junto a los restos del tiburón. Fergus y Marsali examinaban con cautela la cabeza amputada, con la mandíbula abierta de par en par sobre la cubierta. Entonces me miró a los ojos con total complicidad. 30 segundos después estábamos en su camarote. Las frías gotas que caían de su pelo mojado me corrieron desde los hombros hasta el pecho. Su boca ardía de pasión. Las duras curvas de su espalda despedían calor bajo la tela de la camisa empapada. «Ifrin», dijo sin aliento, soltándome para arrancarse los pantalones. «Por Dios, los tengo pegados, no puedo quitármelos». Tiró de los cordones, resoplando de risa, pero el agua le impedía desatar el nudo. «Un cuchillo», pedí. «¿Dónde hay un cuchillo?», riendo al ver cómo se peleaba con frenesí para sacarse la camisa empapada de los pantalones. Empecé a rebuscar por los cajones del escritorio, donde encontré varios pedazos de papel, una botella de tinta, una caja de rapé, de todo menos un cuchillo. Lo más parecido era un abrecartas de marfil en forma de mano señalando. Lo empuñé y lo agarré de la cintura tratando de cerrar los lazos enredados. Retrocedió con un grito. «¡Por Dios, Sassenach! ¡Ten cuidado! De nada te servirá quitarme los pantalones y para ello me castras». Medio enloquecidos de lujuria como estábamos, aquello nos pareció todavía más divertido y nos reímos con más ganas. «Aquí está». Revolviendo en el caos de su litera, sacó el puñal blandiéndolo con gesto triunfal. Poco después había cortado los lazos y los pantalones empapados yacían en el suelo. Me cogió y me alzó en vilo para tumbarme entre papeles arrugados y plumas esparcidas. Me levantó las faldas, me agarró de las caderas y se colocó encima de mí de forma que sus duros muslos me obligaban a separar las piernas. Era como coger una salamandra, un fuego de calor envuelto en una gélida cobertura. Jadeé cuando los faldones de su camisa empapada entraron en contacto con mi tripa desnuda, y luego volví a jadear cuando escuché pasos en el pasillo. «Espera», le susurré al oído, «viene alguien». «Demasiado tarde», dijo sin aliento, «si no lo hacemos me muero». Me poseyó con un rápido e implacable impulso. Le mordí el hombro con fuerza, sabía a sal y a tela mojada. Él no emitió ni una queja. 2 embates, 3. Le rodeé las nalgas con las piernas, ahogando los gritos en su camisa sin que me importara quién pudiera entrar. Fue rápido y a fondo. Jamie me penetró una y otra vez y terminó con un profundo gemido triunfal, estremeciéndose y temblando entre mis brazos. 2 minutos después se abrió la puerta del camarote. Innes paseó muy despacio la vista por el alboroto de la estancia. Su suave mirada marrón se paseó del escritorio revuelto a mí, decorosamente sentada en la litera, aunque húmeda y desaliñada, y de mí a Jamie, que se había derrumbado en un taburete con la camisa mojada pegada al cuerpo, el pecho agitado y el sonrojo que se le iba borrando poco a poco. Innes dilató las aletas de la nariz, pero no dijo nada. Me saludó con la cabeza, se inclinó para retirar una botella de coñac escondida bajo la litera de Fergus. «Es para el chino», me explicó, «para que no se resfríe». Se detuvo en la puerta y clavó en Jamie una mirada pensativa. «Podría decir al señor Murphy que te prepare un poco de caldo, MacDo. Dicen que es peligroso enfriarse después de un gran esfuerzo, ¿no? No es cuestión de que cojas un catarro». Asomaba un ligero brillo en las lúgubres profundidades marrones de sus ojos. Jamie se apartó un mechón salado de la frente y esbozó una lenta sonrisa. Si así fuera, Innes al menos moriría feliz. Al día siguiente descubrimos para qué quería el señor Willoughby el pelícano. Lo encontramos en la cubierta de popa, con el ave posada en un arcón a su lado. Le había atado las alas al cuerpo, con una tira de trapo.
El pájaro me dio ojos amarillos y redondos, chasqueando el pico como advertencia. Willoughby estaba retirando un hilo en cuyo extremo se debatía un pequeño camarón. Lo desprendió para mostrarlo al pelícano, diciéndole algo en chino. El ave lo observó con suspicacia, sin moverse. Entonces le agarró el pico superior con la mano, lo levantó y le echó el camarón al buche. El pelícano, sorprendido, tragó convulsivamente. «Hao, liao», aprobó el chino acariciándole la cabeza. Al ver que estaba observando, me llamó por señas sin apartar los ojos del peligroso pico. «Ping An», dijo señalándolo al pelícano, apacible. El ave irguió una cresta de plumas blancas como si irguiera su nombre. Me eché a reír. «¿En serio? ¿Qué vas a hacer con él?» «Enseño a cazar para mí», explicó el chino como si tal cosa. «Mire». Eso hice. Después de pescar y suministrar al pelícano varios camarones más y un par de peces pequeños, el señor Willoughby sacó otra tira de paño suave de algún rincón de su atuendo y ciñó un extremo al cuello del ave. «No quiero ahorcar», dijo, «pero no tragar peces». Ató al collar un hilo y tras indicarme por señas que me apartara, soltó bruscamente la atadura que sujetaba las alas del animal. Sorprendido por la inesperada libertad, el pelícano se tambaleó por el arcón, aleteando 1 o 2 veces. Por fin se alzó hacia el cielo con una explosión de plumas. Ping An, el apacible, levantó el vuelo hasta donde le permitía el hilo y se esforzó por elevarse más aún. Resignado empezó a volar en círculos. El señor Willoughby, visqueando por el sol, giraba despacio en cubierta, remontándolo como si fuera una cometa. Todos los tripulantes interrumpieron sus tareas para observar la escena. De pronto, como disparado por una ballesta, el pelícano plegó las alas y se zambulló, sumergiéndose en el agua casi sin chapoteo. Al emerger a la superficie con aire de leve sorpresa, el señor Willoughby comenzó a remorcarlo. Cuando lo tuvo nuevamente a bordo, logró convencerlo, con cierta dificultad, para que entregara su pesca. Por fin, el animal permitió que su captor metiera con cautela la mano en el buche y extrajera un hermoso besugo. El señor Willoughby dedicó una sonrisa cordial a Picard, que lo miraba boquiabierto, y sacó un pequeño cuchillo para abrir el pez todavía vivo. Con el ave sujeta bajo un brazo, aflojó el collar con la otra mano y le ofreció un trozo aún palpitante que Ping An cogió de buena gana. «Suyo», explicó el chino, limpiándose tranquilamente la sangre y las escamas en la pernera de los pantalones. «Mío», señaló con la cabeza la mitad del pez que había dejado inmóvil sobre el arcón. Una semana después, el pelícano estaba del todo domesticado. Se le permitía volar libremente, con el collar puesto pero sin el hilo que lo sujetara. Al volver junto a su amo dejaba a sus pies los pescados relucientes que traía en el buche. Cuando no estaba pescando, Ping An pasaba el rato posado en la cruceta para el desagrado de los marineros encargados de frenar la cubierta, o paseando por cubierta en pos del señor Willoughby, tambaleándose de un lado al otro, con sus enormes alas semiextendidas para no perder el equilibrio. La tripulación, impresionada por la pesca y desconfiando del gran pico de Ping An, se mantenía lejos del señor Willoughby. Cuando el tiempo lo permitía, el chino seguía llenando páginas junto al palo mayor, bajo los benignos amarillos de su nuevo amigo. Un día me detuve a observarlo fuera de su vista. Se quedó parado un momento contemplando con expresión satisfecha la página terminada. Yo no podía leer aquellos caracteres, claro, pero al aspecto resultaba muy agradable a la vista. Luego miró rápidamente a su alrededor como si quisiera comprobar que no se acercaba a nadie. Cogió la pluma y con mucha cautela añadió un último carácter en la esquina superior izquierda de la página. No tuve que preguntarle nada para comprender que era su firma. Entonces suspiró
y levantó la vista para mirar por encima de la barandilla. Su expresión derrochaba un gozo soñador y comprendí que, fuera lo que fuese lo que estuviera viendo, no era el barco ni el océano. Suspiro, negó con la cabeza como para sí. Suave, puso en pie para acercarse a la barandilla. Con las manos extendidas hacia el agua, la dejó caer. Voló hacia el agua y el viento la izó en un remolino, un pedacito blanco perdiéndose en la distancia, semejante a las gaviotas y golondrinas que graznaban tras el barco en busca de sobras. El señor Willoughby no se quedó a contemplarlo y tras volver la espalda a la barandilla, bajó a los camarotes con esa expresión soñadora en su pequeña cara redonda. Bueno, fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Tenía miedo que en un momento me pareció que se cortó la transmisión. Les dejo un saludo a todas. Gracias por compartir este momento. Hasta la próxima lectura.